Bienvenidos a IES Encoder. En esta oportunidad quiero presentarles la cuarta parte del curso de programación orientada a objetos con Java, nivel básico. Vamos a estudiar constructores y métodos. Bien. Aparte de atributos y métodos, Java también tiene constructores. Un constructor es por medio del cual se puede crear un objeto. El constructor sintácticamente lleva primero el nombre de la clase. Bueno, primero el modificador de acceso, después el nombre de la clase y enseguida paréntesis, abrimos, cerramos paréntesis y luego abrimos y cerramos llaves. Solo recordar que Java es case sensitive, es decir, es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por tanto, el nombre del método debe de corresponder exactamente al nombre de la clase, no semánticamente, sino sintácticamente. Deben de respetar mayúsculas y minúsculas. Si existen argumentos dentro de un constructor, un argumento que es algo que nosotros estamos enviando al constructor y ese algo se recibe en los paréntesis que mencionamos al inicio, que lleva paréntesis de apertura y cierre, y los argumentos van dentro de ese paréntesis. Es similar a la declaración de una variable, de hecho lo es, y lleva primero el tipo y luego el nombre de la variable. Se cierra el paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Ejemplo, vamos a crearlo aquí desde cero. Este ejemplo, lo primero, bueno, es el modificador de acceso de la clase. Vamos a primero crear una clase, la palabra reservada class, enseguida el nombre de la clase, abrimos y cerramos llaves. En este caso la clase se escribe de esta forma. Yo siempre recomiendo que se abran y cierren llaves de forma inmediata para que en el futuro no tengamos problemas con las llaves. Luego localizar un error de llaves es bastante complicado, dependiendo de la cantidad de métodos y de código que tengan dentro de esta clase. Pero normalmente abrimos, cerramos llaves inmediatamente y nos situamos en este caso dentro de la clase. Entonces, ahora vamos a crear el constructor. Primero es el modificador de acceso. El nombre del constructor es el mismo nombre de la clase, ¿sí? Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. De esta manera, ya en sintaxis, nuestro constructor ya está correcto. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a lo siguiente. En una clase puede haber más de un constructor, pero los constructores deben de tener distintos argumentos enviados a ese constructor. No tiene sentido crear métodos exactamente con los mismos argumentos, porque en ese caso si son el mismo método, es decir, el mismo constructor, perdón. En este caso, por ejemplo, tenemos nuestro constructor person ya escrito una vez y volver a escribirlo exactamente igual sin los argumentos. Por ejemplo, si lo escribiéramos así, nos marcaría un error en el momento de compilar el código, porque resulta de que ya el constructor fue declarado una vez. Entonces volverlo a declarar es un error. No tiene sentido que ponga dos constructores exactamente iguales. Sin embargo, si un constructor es sin argumentos, como en este caso, y mi segundo constructor recibe un argumento, entonces esto sí ya es válido, porque estoy hablando de constructores diferentes aunque se denominen igual.
y puedo enviar más de un argumento. De hecho, puedo enviar los que yo quiera, pero por práctica, por buenas prácticas, conviene no enviar más allá de que serán 5 argumentos a lo mucho, tanto en métodos como en constructores. Bien, ahora hablemos acerca de los métodos. Los métodos definen el comportamiento de una clase. Se escriben muy similar a lo que es un constructor. Sin embargo, lo que tienen de más los métodos es que tienen un tipo de retorno. Es decir, cuando yo hago algo dentro de un método y muchas veces tengo que devolver el resultado de ese algo que hice dentro de ese método, entonces tengo que especificar el tipo de retorno, si es que estoy retornando algo, el tipo de lo que yo estoy retornando. Entonces, la estructura de un método es la siguiente: modificador de acceso, el tipo de retorno, espacio, el tipo de retorno, espacio, el nombre, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Si lleva argumentos el método, entonces es el modificador de acceso, espacio, el tipo de retorno, espacio, el nombre. Y los argumentos, muy similares a lo que comentamos acerca de un constructor, llevan el tipo y el nombre. Si es más de un argumento, van separados por comas, y el segundo argumento también tiene su tipo y lleva su nombre. Todo esto dentro de los paréntesis de apertura y cierre del método. Y finalmente abro y cierro llaves. Ejemplo, vamos a crear un método aquí, public. Si el método no va a devolver nada, por ejemplo, va a hacer algún cálculo y no va a devolver nada, entonces le pongo el modificador de acceso, el tipo de retorno en este caso no hay nada, entonces escribo void y vamos a decir que va a calcular algo. Calculate, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. De esta manera ya tengo sintácticamente correcto a mi método. Ahora voy a crear un segundo método que sí va a devolver algo. ¿Sí? Recuerden que Java es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces acostúmbrense a respetar eso. Ya también les di las indicaciones de buenas prácticas de cuándo utilizar mayúsculas, cuándo utilizar minúsculas, etcétera. En el caso de los métodos, inician con minúscula y las siguientes palabras, igual que una variable, inician con mayúscula, pero las siguientes palabras y todos los nombres van sin espacios. Entonces, en este caso estoy creando un método que me va a devolver un string y le voy a poner getName, por ejemplo. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Y finalmente aquí, para retornar una variable de este tipo, en este caso es un string, para retornar ocupo la palabra reservada return y lo que va a retornar. En este caso voy a colocar un nombre. Va a retornar un nombre, ¿sí? Y de esta manera ya tengo mi método sintácticamente en sintaxis correcto. Bien. También puedo hacer un método que reciba argumentos, por ejemplo, public, y aquí le voy a mandar dos argumentos. No va a calcular, no va a devolver nada, se va a llamar calculate también. Este es otro aspecto de Java, de que los métodos pueden tener el mismo nombre dentro de una misma clase siempre y cuando los argumentos sean distintos. Por ejemplo, aquí voy a mandar un tipo integer. Y otro argumento más también de tipo integer. ¿Sí? Y de esta forma mi método está
sintácticamente correcto. Modificador de acceso, tipo de retorno, el nombre, abro y cierro paréntesis y dentro de los paréntesis tengo dos argumentos al que el primero le pongo el tipo, espacio, el nombre del argumento, coma, y mi segundo argumento, el tipo, espacio y el nombre del segundo argumento. Abro y cierro llaves. En el centro de las llaves voy a dar un enter y finalmente me posiciono en el centro, ya en el contenido del método. Y bueno, aquí voy a realizar una implementación, se le llama, del método. Por ejemplo, si voy a sumar estos dos números o hacer algo con ellos, aquí voy a dejar la implementación. Aquí voy a escribir la implementación de ese método. Bien. Y finalmente, ¿cómo puedo yo llamar a esos métodos y constructores dentro de, fuera de esa clase? Recuerden que anteriormente hablamos acerca de referencias hacia las clases, hacia los objetos representados en una clase. Por ejemplo, aquí tengo una clase que se llama test, tengo un atributo entero y un atributo tipo string y un método que se llama método. Cuando no especifico el tipo de retorno, pues el tipo de retorno es default. Bien, entonces, para crear estas referencias a un objeto, entonces de manera sintáctica es de la siguiente manera, de la siguiente forma. Es el nombre de la clase, voy a crear una referencia, el nombre de la referencia, signo de igual, la palabra reservada new y el nombre de la clase, y esto va a depender del constructor que esté yo llamando. Ya comenté hace un momento de que puedes crear distintos constructores con o sin argumentos. Entonces, dependiendo de eso, es como voy a saber acá a través de cuál constructor necesito o deseo crear a ese objeto. Entonces, a través de esta referencia es como se puede acceder a una clase. Vamos a crear es como se puede acceder a los constructores, atributos y métodos de una clase a través de la referencia. Por ejemplo, aquí voy a crear una clase como la que hemos venido trabajando, del modificador de acceso público, la palabra reservada class, al nombre de la clase, abro y cierro llaves, me sitúo en el centro y aquí voy a crear un constructor. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves y voy a crear acá un método que no me va a devolver nada y que va a tener de nombre método. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda hacer una referencia a todo este objeto, se escribe de esta manera, que también a esto se le denomina instanciar una clase. El tipo o el nombre de la clase. ¿Sí? Después, el nombre de la referencia. Puedo escribirle que la referencia se llama person para que yo me acuerde que es de esta clase, esta referencia. Por eso es de que se escribe el mismo nombre. En apariencia es el mismo, pero recuerda que para Java es distinto porque es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces este person que está acá no es el mismo person que está aquí. Este se refiere a la clase y este es una referencia. Y entonces
escribo el signo de igual, le escribimos la palabra reservada new, escribimos la clase nuevamente y el constructor al que me estoy refiriendo, que en este caso es el constructor vacío que tengo declarado dentro de esta clase. Si yo no tuviera declarado ese constructor de manera explícita, de todas maneras esto funciona porque Java de manera implícita tiene a este constructor vacío. Sin embargo, si yo creo a un nuevo constructor aquí en mi clase y escribo a ese constructor recibiendo un argumento, entonces en ese momento esta referencia que estoy creando aquí me marcaría error porque me va a decir no conozco a este constructor, tú nada más tienes un constructor con una variable que se llama name. Entonces si ustedes quieren crear una referencia instanciando esta clase person, pero no tienen ese constructor escrito de forma explícita, es decir, si ya crearon un constructor de manera explícita, pues ya se ven obligados a crear el constructor vacío, sin argumentos. ¿Sí? Se ven forzados a crear ese constructor para que no les marque error si es que quieren instanciar una clase a través de el constructor vacío. Esto ya lo iremos viendo más a detalle haciendo ejercicios. Bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima ocasión. Y recuerda que en programación siempre existe más de una manera para resolver un problema. Así que atrévete a experimentar. Saludos.